charlamos un poco con Antonella. Bueno, primero no tuve que buscar mucho para encontrar a alguien razonable porque se sienta al lado mío en la oficina. Así que, ok. Fue fácil la búsqueda, sí, fue fácil, la producción periodística. Así que no hubo drama. No, un poco la motivación era, por ejemplo, cuando vos pensás, no sé, me imagino grandes obras materiales de la humanidad. ¿Qué te imaginas? El puente de San Francisco. Claro. No sé, acaba de venir así rápido, te digo. Sí, no sí, sé por qué vino puente de ese. San Francisco. Estoy colonizado mentalmente. ¿Nati? No. Sí, no, los edificios estos rascacielos con más de 30, 40 pisos. Claro. Bueno, uno se imagina un montón de cosas así, qué sé yo, no sé. A mí se me vienen las pirámides, ponele. Tremendo. Todas cosas que son buenas. Me parece que tienen que ver con la durabilidad, ¿no? O sea, si las pirámides se caían a los 10 años de construidas, sí, no hubieran sido una gran obra de la humanidad. Bueno, el plástico que nosotros usamos todos los días va a durar mucho más que todas esas obras. Y es un elemento que es indestructible y nosotros en la vida cotidiana lo usamos como si fuera descartable. Hay un montón de problemas ambientales que fueron surgiendo en estos últimos años. Algunos, la verdad, que podríamos charlar alguna vez porque algunos han ido mejorando. Por ejemplo, el tema del agujero de la capa de ozono, como que dejó de estar en la agenda, pero porque de verdad esta es una situación que ha mejorado. O sea que no es todo malo. Pero el tema de los plásticos viene increyendo en los últimos años porque es realmente una cuestión que está muy, muy generalizada en todos los ambientes. Y entonces eso está creciendo no solamente en la opinión pública, sino también en la academia. Y por ejemplo, hay trabajos como los que hace Antonella que tienen que ver con eso. Entonces la idea era traerla para que nos cuente un poco más de detalles sobre eso y sobre todo sobre la situación que tenemos acá también. Para empezar a discutirlo un poco más. Claro. Porque vivimos en una isla, bueno, tiene varias características, ¿no? Claro, es cierto. Bueno, en términos generales, digo, cuando hablamos de microplásticos, hablamos de algo que tiene un tamaño como... menor a 5 milímetros en su eje más grande, ¿no? O sea, no tiene que superar en ninguna de sus dimensiones los 5 milímetros. Okay. O sea que los más grandecitos de los microplásticos los podríamos ver a simple vista, pero de ahí para abajo la gama es infinita. O sea, siempre se puede seguir particionando un material, o sea que los límites para abajo son mucho más difusos. Okay. Cuando deja de ser micro y pasa a ser nanoplástico es algo que todavía está en discusión, por ejemplo. O sea que en la academia se habla de nanoplástico. Sí, se habla. Siempre estoy en una película de Marvel. Habla, pero no hay consensos sobre a partir de qué mínimo tamaño, o qué máximo, mejor dicho, pasa de ser micro a ser nano. Y también son tan difíciles de manipular y de detectar y todo, que en realidad es como que sí, sabemos que están... pero no se trabaja tanto con nanoplásticos. Cuando uno busca, todo lo que lee es sobre micro en realidad. Pero ¿cómo? Porque nosotros los plásticos los conocemos, o sea, en cualquier... acá en la mesa hay un montón de cosas de plástico, pero son grandes, no llegan a ese tamaño. ¿Cómo se van deshaciendo con el tiempo? ¿De dónde sale? Sí y no. O sea, nosotros tenemos dos tipos principales de microplásticos, que son los secundarios, que son los más normales, que vemos, que son los que se fragmentan. No sé si han visto alguna bolsa alguna vez cuando se reseca, que queda al sol o lo que sea, o el telgopor que se empieza a desgranar y se va deshaciendo. Cualquier plástico que llega al ambiente está sometido a temperatura, luz ultravioleta del sol, esto, lo otro, y se empieza a desarmar, ¿sí? Y va dando cada vez fragmentos más chiquititos, en su mayoría invisibles por el tamaño que tienen. Esos son microplásticos secundarios y son como los más conocidos. Las fibras de la ropa, cuando lavamos la ropa, que todo tiene componente sintético en su mayoría, eso libera al agua un montón de fibras muy chiquititas y se van acumulando en medios marinos, en la tierra, en el aire. Hay gente estudiando microplásticos en atmósfera, o sea, están realmente en todas partes. Ahora, menos conocidos y más difundidos de manera comercial son los microplásticos primarios, que están en materiales, o sea, se usan como materia prima para cuestiones, no me sale el nombre, de manufactura. O sea, se venden así, el plástico, en pellets, son unas pelotitas muy chiquititas, se llaman pellets, y es la forma en la que se comercializa el plástico como materia prima que después llega a la empresa X que fabrica X cosa de plástico, ¿sí? A partir de la fundición de esas pelotitas. Claro, ¿sí? las derrite de alguna manera y con eso arman algo. Bien, entonces esos son fabricados como tales, no es que se fragmentaron de una pieza más grande, sino que fueron fabricados así y si no en productos cosméticos. Cuando vos, no sé, la crema exfoliante para la cara con microperlas de no sé qué, esas microperlas no son otra cosa que plásticos chiquititos. Ahora, desde hace un tiempo, están prohibidas en Argentina esos cosméticos
y en muchos países están empezando a prohibir. O sea, te ponías plástico en la cara. Sí, o sea, era una crema que tenía X propiedad de no sé qué. Sí, aloe, y lo que las vos plantaciones de aloe vera. Claro, y lo que vos Y sentías los que te microplásticos. raspaba la cara y te exfoliaba, no eran otra cosa que partículitas de plástico súper chiquititas que inmediatamente vos te lavabas la cara y así como lo habías terminado de usar, se iba al agua. Claro. De manera inmediata. En dentífricos, en exfoliantes, en un montón de materiales. La brillantina, por ejemplo, la brillantina es plástico diminuto, no es otra cosa que eso. Hoy que está tan de moda esto del los glitter en la brillos, cara. la purpurina. Esos son, está bien, hay partículas más grandes, ¿no? Hay gente que se pone perlitas de plástico de este tamaño, de no sé, qué sé yo, 7, 6 milímetros en la cara. Eso técnicamente no es un microplástico. Pero los más chiquititos sí, Claro, sí lo las son. uñas. Y eso yo termino el evento, me lavo la cara y va al agua, así como... No es que descarté irresponsablemente, no, simplemente me lavé la cara sin ser consciente, digamos, del evento y al agua. Claro, no es una botella de Fanta que no puse en la campana No. de Ushuaia Recicla. No, te estás exfoliando la cara, te estás lavando los dientes. Sí. Mirá. Sí. Tremendo. Y eso, en todas ¿por qué termina en la noticia en este caso era de un pingüino? Pero me imagino que eso es como... No debe ser la única especie que termina con No, plástico para en nada. el cuerpo. La realidad es que lo que estamos haciendo hoy en día es confirmar, pero ya en sí sabemos que está en todas partes, porque una vez que son liberados al ambiente, son tan chiquititos que cualquier corriente de aire, cualquier corriente marina los desparrama. Hay microplásticos en la Antártida, en el Ártico, en la atmósfera. O sea, no es que están cerca del basural y en el río que pasa por al lado y está contaminado, fin. Se han desparramado. Pensá que el plástico lleva muchas décadas de uso, ha Sí. tenido tiempo de sobra de desparramarse sin que lo notáramos. El primer registro así de microplásticos de pellets en el ambiente es más o menos de fines de la década del 70. Ok. Esa fue la primera vez que la detectaron. Que hay un trabajo científico de una persona que dijo en tal playa hay estas perlitas que son material plástico. Y desde ahí se sigue acumulando. Y no es algo que se pueda evitar, detener. Porque podemos decir, bueno, todas las botellas van a ir a la campana. Pero en sí, todo lo que usamos, es lo que te digo, lavas la ropa Claro, y eso ya estás liberando está fibras bien. sintéticas al ambiente. Y se ha ido desparramando con el agua, con el aire. Y eso inevitablemente entra en la red trófica de manera inmediata y ascendente y se va acumulando de un organismo al otro mediante eventos de predación. Ujú. Entra en general por organismos filtradores o bien por piezas más grandes. Es decir, el famoso ejemplo de la tortuga que se come una bolsa porque la confunde con una medusa, ¿no? Sí, Pues estamos hablando de micro, pero también están los macroplásticos. claro. La digestión por dentro de un animal también ayuda a ir fragmentándolo. Y entonces en este momento, si están en absolutamente todos los ambientes, ¿qué nos hace pensar que puede haber animales que no los hayan ingerido? Nosotros mismos, sí, totalmente, completamente. Se han detectado microplásticos hasta en placentas humanas. Mirá. Sí, salió hace poco, hace 1 o 2 años salió el estudio ese. O sea, están realmente en todas partes. No estamos exentos, no son las cigüeñas de África que comieron... No, nosotros mismos. O sea, sí. Es tremendo. Sí, nosotros Asusta un muy, poco. muy ingenuamente habíamos hecho un trabajo en el que dijimos, bueno, vamos a ver cuántos microplásticos tienen las rapaces del basural, que seguro tienen un montón. Y bueno, sí, efectivamente todas las que analizamos tenían, pero dijimos, bueno, hay que compararlo con algo, vamos a compararlo con un lugar bien alejado, que no tenga que ver con la basura, qué sé yo. Fuimos a colectar muestras en Estancia Harberton, que son como 100 kilómetros más lejos del basural, en un lugar donde no hay una ciudad, qué sé yo. Sí. El 100% Que de las vos lo ves rapaces... y es bastante prístino, Claro. qué sé yo. No, el 100% de las rapaces tenían microplásticos. ¿Y cómo haces ese análisis? En este caso eran con excrementos, pero bueno, ella lo hace Ok. en un montón de tejidos distintos. Y lo haces porque encontrás al un bicho muerto y lo agarrás para estudiarlo, funciona así. O sea, ¿cuál es el procedimiento? Hay muchas maneras. Yo, por ejemplo, si junto muchas aves muertas que estén más o menos frescas, obviamente, ¿no? La idea es que no estén descompuestas. Por su bien. Por por tu el de bien. todos. Por el bien del olor Por el bien en de el todos. laboratorio. Y sí, la idea es buscar plásticos de cualquier tamaño, en realidad, basura en general, no necesariamente plástico, en todo el tubo digestivo. Pero también hay otros indicadores que se pueden utilizar. Las aves tienen, por ejemplo, una glándula que secreta aceite, que es el que usan para impermeabilizarse. Estamos trabajando con aves marinas, todas tienen las plumas impermeabilizadas con un aceite que es propio. Mirá, no sabía. Y ese aceite puede contener las sustancias que se llaman plastificantes, que son aditivos del plástico. Entonces, si el animal consume una pieza plástica,
el plástico, o sea, los químicos asociados al plástico entran en su metabolismo y pueden terminar, por ejemplo, en esa glándula. Entonces yo uso esa glándula como un rastreador químico de que ingirieron plástico en los días anteriores, aunque no necesariamente lo tengan en el estómago. Okay. Como un testigo, como un método indirecto, digamos. Mirá vos. ¿Y eso lo haces acá en el CADE CONICET? Sí. Mirá. ¿Y es parte de tu... De mi doctorado. Del doctorado que estás haciendo? Sí. O sea, ¿vos trabajás sobre micro y macro y sí. nano todavía no? No, ya quisiéramos. Eso ya para el postdoctorado. No, es que casi nadie está realmente en condiciones mecánicas de manipular ese tipo de partículas. Entonces es muy difícil. Ok, entonces uno de los procedimientos es, por ejemplo, en rapaces es con el excremento. La otra es con cualquiera. Con alguno de esos animales que aparezca muerto. Si no está mal, lo agarrás y lo estudias. Yo trabajo mucho con regurgitados. Las aves regurgitan todo aquello que no pueden digerir. Entonces, por ejemplo, las rapaces que pueden predar, no sé, sobre un roedor, se tragan con huesos, con pelo, con todo, y después regurgitan esa porción que no pueden digerir. Y por ahí con ese regurgitado pueden venir eventuales residuos, plásticos o no, que se hayan tragado accidentalmente. Sí, a mí una de las cosas que me llamó la atención cuando Anto empezó a trabajar en el laboratorio fue que tuvimos que, para el trabajo de ella, cambiar un montón de las cosas con las que nosotros mismos trabajábamos en el día a día, porque son cosas que son de plástico y que le afectaban al trabajo que ella hacía, como que podían contaminar las muestras que ella tenía. Entonces ella tiene que trabajar con distintos tipos de, no sé, materiales de laboratorio, pinza, guantes, etcétera, todo diferente. ¿Y qué son de acero? Porque están conspicuos, está por todos lados el tema del plástico, que era muy difícil poder distinguir realmente el plástico de la muestra del plástico en general que estamos manipulando permanentemente. Claro. Sí, ¿Hay algún dato de, no sé, cantidades? No. ¿Un promedio? No todavía. ¿No? No. Alguna vez escuché, pero no sé si es porque la verdad que no sé si es cierto o no, pero hay alguna referencia a una tarjeta de crédito. No sé si es que como que los humanos consumíamos en proporción una tarjeta de crédito por año. Sí, 5 gramos, sí, leí algo lo mismo. por el estilo. Digo, ese tipo de estadística, por lo menos sobre los animales, ¿existe algo que vos podés decir, bueno, más o menos, o es difícil? No, sí te puedo decir que en porcentajes altísimos de las especies que han sido estudiadas se ha comprobado la presencia de plástico en su alimentación, pero no por animal. Decir, bueno, cada pelícano del Mar Caribe come 3 gramos de plástico por día. No, eso no está. ¿Y animales de todo tipo? Sí, es que sí, porque es lo que te digo. Una vez que el microplástico ingresa a la red trófica, va en ascenso. Porque viene un pececito, se come una partícula de este tamaño, a ese pececito se lo come un pingüino y ese plástico queda adentro, pasa a ser, ahora es parte del contenido estomacal del pingüino. Claro, nunca desaparece. No. Y eventualmente puede llegar a ser defecado y volver a entrar por otro lado. En el mismo ciclo. Otro pececito, otro mejillón, otro filtrador, otro lo que sea. Y una ¿Qué vez es un más filtrador? Los filtradores son animales que hacen circular el agua por su interior y van reteniendo las partículas de alimento que les interesan, ¿sí? Típicamente los mejillones, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos más. Entonces, son animales que tienden a concentrar este tipo de partículas. Y las van acumulando y eventualmente cuando son comidas son una bomba de este contaminante o de otros que puedan haber en el ambiente para el organismo que los ingiere. Sí, acá en el canal Beagle hay registros de microplásticos en mejillones, en lapas, y también de esos mismos organismos y otros también en lugares tan alejados como por ejemplo Banco Burwood, áreas marinas protegidas mucho más alejadas de los centros urbanos. O sea que también es una cuestión de que obviamente hay una cuestión de origen y el plástico que producimos en Ushuaia eventualmente llega al mar y llega a la red trófica, pero también hay mucho material de afuera que viene, ¿no? Y eso también es parte del desafío de cómo manejarlo, porque son escalas que son difíciles de comprender y de manejar. Claro. ¿Y qué consecuencias trae para los animales o para nosotros? No sé, o sea, porque no se mueren por ingerir plástico, ¿o sí? Depende del tamaño. Depende del tamaño. Hay, por ejemplo, algunas especies, como los albatros y los petreles, que tienen una incapacidad muy grande para regurgitar las piezas grandes, ¿sí? Entonces, ese tipo de animales lo que va pasando es que acumulan en el estómago a la velocidad que sea, dependiendo de qué tan expuestos estén a la contaminación de residuos, van acumulando en su interior. Entonces, es como que siempre tienen el estómago lleno. ¿Qué pasa? Al tener el estómago lleno comen menos porque no tienen la sensación de hambre que tiene un animal que tiene el estómago vacío. Entonces, empiezan a entrar en un estado de inanición
porque no se dan cuenta del hambre que tienen realmente, del hambre nutricional que tienen. Claro. ¿Me explico? Entonces, esa es una forma de muerte por ingesta de plásticos. La asfixia, por ejemplo, y el atragantamiento también. O sea, todo hablando de vía de ingesta, ¿no? Sin pensar en enredos ni nada por el estilo. Y después está, que es lo que se está explorando un poco más ahora, todo el lado químico de la ingesta de plásticos. El plástico, hay un muy buen motivo por el cual no es parte de nuestra dieta, y es que no es precisamente digerible y tiene muchos efectos disruptores, tanto en el metabolismo como en todo el sistema endocrino, ¿sí? Entonces, todavía no, o sea, se sabe que altera cuestiones metabólicas y hormonales, pero todavía no se sabe hasta qué punto y qué tan dañino puede llegar a ser. Eso, y además que todas las partículas plásticas absorben un montón de contaminantes en la superficie, metales pesados, contaminantes orgánicos, plaguicidas y demás. Entonces se convierten como en una pequeña bombita concentrada, muy, muy concentrada de contaminantes, que al ser ingerida es como tomar un montón de plaguicidas de una, mucho más concentrado que el agua que está alrededor, no sé si me explico. O sea, más allá de lo propio que ya tienen, empiezan a absorber... Hacen sinergia, sí. Sí. Mirá vos. Sí. Mi sentido común me dice que si ingerimos mucho plástico puede haber un incremento en probabilidad de enfermedades, del cáncer, por ejemplo, de algún tipo de cáncer. Sí. ¿Eso está estudiado? Yo no te lo voy a afirmar, porque no trabajo con salud humana. Pero sería bueno que evites comer plástico. No, claro. pero en los animales que vos estudiás... ¿Existe el cáncer en los animales? Los tumores. Como enfermedad, tumores. Y puede ser que los plásticos... No está confirmado tampoco todavía. Yo no lo negaría. No, claro. No te lo voy a afirmar, pero tampoco lo negaría. Claro, pero falta investigación, digamos. Es un tema muy nuevo. O sea, de microplásticos se habla hace relativamente poco y de efectos de plastificantes en la salud es muy nuevo realmente. Claro. Eso me surgió la duda. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es interesante estudiar esto? Es un tema, está como en alza, en lo que es popularidad dentro de la investigación. Y de hecho es tan nuevo que todavía hay muchísimas cosas que no están consensuadas. Los protocolos para poder extraer microplásticos de la muestra todavía no están consensuados. Entonces ni siquiera es demasiado fácil comparar entre un laboratorio y otro, porque como todos usamos metodologías distintas y vamos haciendo lo que podemos con la información que tenemos, porque todavía es un tema muy nuevo, no porque no queramos, digamos, cuesta mucho avanzar y poder comparar resultados y poder generar una discusión que esté sentada sobre las mismas bases como para estar hablando todos el mismo idioma. Pero es realmente muy nuevo y yo creo que los efectos todavía no los terminamos de vislumbrar ni de cuantificar. Mirá. Lo de los microplásticos en la atmósfera o viajando a través del aire. Yo hablé alguna vez, el año pasado fue con gente de la estación BAG, que ellos colaboran junto con otras instituciones respecto de, no sé, como que captura de muestras. Y así que algo respecto de esa posibilidad de microplásticos en el aire que además puede ser que vengan incluso desde la Antártida, que sé yo, algo más o menos yo tocaba de oído, pero digo, eso está ya confirmadísimo que hay microplásticos en el aire. Sí. Hablamos de algo que es... Sí, de cosas que podemos respirar. Las claro, estamos respirando en este momento. momento. Es tan chiquitita, pero en ese caso no tiene 5 milímetros, me imagino. O sea, estamos hablando de partículas ya... muy, claro. O sea, microscópicas. Sí. La realidad es que lo que más abunda son las fibras. ¿Sí? La verdad es que si yo en este momento limpio la mesa, pongo un filtrito arriba de la mesa y seguimos hablando y cuando me voy me lo llevo y lo meto abajo del micro, te aseguro que tiene fibras. Claro. Pero eso sí te lo firmo seguro. Eso de la ropa, decís. De la ropa nuestra. Claro. Todo el tiempo, permanentemente, estamos con nuestra misma ropa y con cualquier otro material desprendiendo fibras al ambiente, ¿sí? Y son tan... ¿Viste cuando pega el sol que vemos las partículas en el aire? Bueno, buena parte de eso tranquilamente puede ser material sintético, ¿sí? Y así como respirás aire, respirás las cosas que están en el aire. O sea, ingresan al sistema respiratorio. Sí, ¿y cómo tenés idea cómo es... o sea, ¿cómo hacen los científicos, las científicas para detectarlo? O sea, ¿cómo agarras un pedazo de aire y lo se puede trabajar con lluvia, por ejemplo. La lluvia como arrastra hacia abajo los plásticos que están en la atmósfera. Te conocí una chica hace poco que trabaja con lluvia. Pero también se pueden tomar muestras de aire, no sé cómo las procesa, pero se puede. Y después, bueno, nada, hay gente que trabaja con arena de playa, gente que trabaja con sedimentos,
con matrices biológicas como trabajo yo. La realidad es que hoy por hoy donde lo busques, lo encontrás. Claro. O sea, por eso te digo, esta noticia de los pingüinos y la ingesta de microplásticos es novedoso porque es la primera vez que en esa población demuestran que hay microplásticos, pero no es una sorpresa. No es que, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? No, sí, es que sí, es lo que te digo. Son trabajos que lo que estamos haciendo es confirmar, ya no estamos buscando. Estamos, en todo caso, cuantificando. Claro. Es decir, bueno, este sitio está más impactado que este otro. Y eso es parte de tu beca doctoral. Sí. O sea, ¿tiene un título eso? Sí, vos le decís al CONICET, ¿tiene un título? Claro. Che, me postulo para esto. Sí. Y este es el título. Me imagino que hay toda una fundamentación, claro. Hay un plan de trabajo. ¿Y cuál es la hipótesis? O sea, ¿qué es lo que vos le propones al CONICET para que te dé una beca para hacer qué? Yo estoy trabajando a lo largo de un gradiente antrópico, ¿sí? Uno esperaría, a priori, que más cerca de Ushuaia, que es la ciudad más grande que tenemos en el canal, ¿sí?, haya mucha más polución plástica que hacia el este, rumbo a Isla de los Estados y otras colonias de aves que están más alejadas, y uno esperaría que tengan menos contaminación plástica, ¿no? Y también estoy trabajando con distintas especies que tienen distintos hábitos de alimentación, porque estoy trabajando tanto con, no sé, petreles, que pueden ser más carroñeros en Isla de los Estados, como con gaviotas que acá las vemos directamente comiendo de la basura. O sea, ni siquiera es que comen en la playa y bueno, no. Las vemos comiendo en la basura. El año pasado abrí una que en el estómago tenía yerba, una esquirla de vidrio y un pedacito de bolsa negra de residuos. O sea, ¿no tenía alimento balanceado para perros? Podría pasar tranquilamente. Por ahí se lo digiere mejor, entonces no le queda. Mirá. Entonces, claramente esa gaviota estuvo comiendo en una bolsa de basura. Eso, a ver, no comió yerba del suelo. No. Eso fue una alimentación accidental de yerba. Bueno, creo que sea lo que más le atrae de la basura. Me he encontrado en la isla regurgitados de carne, no sé si habrá sido vacuna o de pollo, no me acuerdo ahora, pero era carne comercial, digamos. Eso ha salido de la basura. ¿Y qué haces? ¿Salís a caminar? ¿Vas con sí. elementos, me imagino yo, para poder recolectar muestras? Yo salgo a basurear. Claro. mi muestreo es salir realmente a caminar, porque es salir a buscar, o sea, el animal regurgita donde regurgita, se muere donde se muere, y yo lo que hago cuando muestreo es salir a buscarlos, esperando que nadie se los coma primero. Claro. Y levanto lo que encuentro. Cualquier matriz, a mí yo levanto fecas, regurgitados, animales muertos. Bueno, también tengo otros muestreos que no son matriz biológica, sino que trabajo con fotografías de nidos para ver la cantidad de basura que usan en los nidos. Pero claro. Eso ya la construcción. Claro, pero eso ya son macroplásticos, no microplásticos. Los microplásticos en la foto no los voy a encontrar, claro. Sí, esa es otra dimensión interesante, además de los efectos fisiológicos o sobre la salud o sobre el ambiente que puedan tener, que es que la verdad que desde el lado de lo que podemos hacer nosotros para disminuir la cantidad de plástico que consumimos, hay una cuestión ética también, ¿no? De que la verdad que es un garrón que un cormorán haga un nido con una bolsa de plástico o que una gaviota tenga un pedazo de vidrio en el estómago. No debería ser así, ¿no? Y me parece que eso también está bueno en este tipo de estudios para tomar un poco más de conciencia de que realmente tenemos un efecto muy directo. Quizás en una ciudad grande no se ve el efecto tan directo entre lo que nosotros descartamos y lo que pasa después en la naturaleza. Acá, en un lugar como Ushuaia, tenemos un vínculo mucho más estrecho. No pasa prácticamente nada desde que descartamos el plástico hasta que ingresa al sistema, ¿no? Claro. Sí. Pero yo pensaba en esto justamente porque decías recién que son recientes los estudios, pero hemos cambiado algunos hábitos nosotros a nivel ciudadano. Esto de que no están permitidas la entrega de las bolsas plásticas, algunos descartables ya están prohibidos, como las bombillas. Los hisopos me parece que también. Los hisopos cambiaron a eso. El otro día estuve en el Carrefour y hay. Sí, porque es paulatino ahí, porque creo que es la más reciente de las ordenanzas. Entonces. Pero se habían encontrado los hisopos, ¿te acordás? Un montón de hisopos cerca del aeropuerto. Sí. O sea, hay cosas que se hicieron, pero no se pueden medir el nivel de impacto en esto, ¿sí? Ahí hay varias cuestiones con lo que estuviste mencionando. Hay irresponsabilidad porque los hisopos que están en Bahía Encerrada llegan ahí porque fueron tirados al inodoro y no a la basura. ¿Sí? No se deben tirar residuos sólidos al inodoro de ningún tipo, ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión de irresponsabilidad directa del usuario, ¿sí? Después el tema de las reglamentaciones. Vos decís, bueno, prohibimos las bolsas en los supermercados, pero las bolsas que te dan en la verdulería del mismo supermercado siguen siendo bolsas plásticas. Correcto. ¿Sí? Yo tengo unas bolsitas de lino que son reutilizables,
Yo no veo a nadie más que las use, no conozco a nadie, en serio, realmente. No, y además llevas un diente de ajo para que le pongan la etiqueta a eso y te lo envuelven en una bolsa. Te lo envuelven. O llevas varias cosas en la misma bolsa y no se puede. No le gusta. No, incluso yo a veces por ahí me olvido las bolsas, lo que sea, y llevo la fruta por ahí, si no es mucha, medio que a granel, y te miran, no les gusta. O sea, quieren la bolsita. Entonces, ¿qué sentido tiene que hayamos prohibido las bolsas de plástico que te dan en la caja si te siguen dando bolsas ¿Y no en la podría verdulería del ponerse mismo unas negocio? biodegradables? Eso es una gran mentira. Ok. Es una gran mentira. Pensé que iba a decir idea. No. Es una gran mentira. Qué lástima. Estas supuestas No pegamos bolsas una. sintéticas Qué horror. compostables, Sí. la realidad es que son compostables en situaciones que ningún compost normal en el mundo maneja. Son compostables, por ejemplo, a 180 grados. Quiero que me muestren un compost que levante 180 grados de temperatura. Ok, no. Realmente no ocurre. Entonces, Claro. esas son, sí, legalmente son compostables, pero en la práctica no ocurre. Necesitas un compost a leña para levantar Sí, 180. claro, ¿no? Entonces, no Ok. son soluciones. No. Se ven bien, nuestra empresa es muy verde, entregamos bolsas compostables y quedó muy bien y tengo un sellito verde muy bonito y la realidad es que no tienen el mismo efecto que puede tener cualquier bolsa plástica común y corriente. Sí, Mira. hay una fantasía también alrededor de del reciclaje, ¿no? Y en realidad prácticamente nada, o sea, muy poco de plástico actualmente se recicla, creo que es más o menos el 10% o algo así, pero además no hay mucho más margen para reciclar, porque la mayoría de los tipos de plástico no son reciclables. Obviamente con la tecnología que existe hoy en día, ¿no? No es que no se podría invertir en tecnología, pero sería mucho más eficiente invertir en no consumir ese plástico en primer lugar. Bueno, porque Eso de les iba- llenar todas las etiquetas en la botella. Claro. Es mejor que nada, igual. Yo Hacer ladrillo, los famosos ladrillos No, plásticos. pero ahí están mezclando dos cosas diferentes. A ver, Acá nos gusta mezclar. A ver, Hacemos reciclar, un lo que dice Uli, aunque pudiéramos reciclar la totalidad del plástico, la realidad es que el plástico no se puede reciclar muchas veces. El material se va alterando. Entonces el reciclaje, aun cuando fuera total, no es la salida. Porque tarde o temprano es como que solamente postergamos la disposición final de ese residuo. Pero en lo que es la vida química y mecánica de un plástico no significa nada. Entonces no es el reciclaje la salida. Y lo que decís vos de los ladrillos de plástico compactado, eso no es reciclar. ok. Eso es compactar. Y en mi opinión está muy bien porque yo sé que esa bolsa que entró a la botella después no va a andar volando, dando vueltas y terminando en una colonia de cormoranes disponible en el ambiente. Está bien. Pero la idea, al menos a mí lo que me gusta de la idea de compactar plástico, es también tomar noción de la cantidad de plástico que estamos consumiendo. Sí, yo el día que alguien me iluminó con eso me cagó la vida, la verdad. Sí. Porque ahí vos lo empezás a ver. Porque una cosa es cuando vos... Claro, Ahora cuando tiro uno lo hago con una culpa. muy bien, me gusta esa culpa. Ahí va, Ese ahí va. marrón. Hemos llegado a algo. Claro, a ver. La culpa es buena. Hay plásticos... No. Bueno, es un motor muy grande la culpa. Yo era tan feliz en mi ignorancia. No, es muy paralizante también. Estamos todos criados en moral Che, ahora- cristiana. Así que la Sí, culpa es judío muy cristiano, importante. bien judío cristiano. Mi pregunta es, Sí. o sea, ¿hay por lo menos, aunque sea en alguna revista o algo, alguien que proponga una solución para Las mitigar revistas de eso? plástico también. Las revistas de plástico, se vuelven. No, pero ni revista ni nada, te lo digo yo, así callejeramente, ni siquiera desde el espectro profesional. Lo ideal es reducir y reemplazar. Esas Ok. son las vías, ¿sí? Entonces, reducir las bolsas. No tengo necesidad de consumir 20 bolsitas de plástico distintas cuando voy a la verdulería. Sí puedo llevarlas de tela. Y me quedan y me duran, yo no sé cuántos años hace que tengo las mías, son de lino, o sea que son totalmente naturales. Y resisten, sirven, tienen el tamaño, uno las compra del tamaño que quiere, entonces puede tener más chiquitas, más grandes. Esto vos decís para ponerla, compraste tomates y los pones ahí Los pongo para en que la te de los tela y pesen. llego hasta la caja con la bolsita de lino con las cosas adentro, ¿sí? Se puede, existe y con eso tengo menos bolsitas para meter a la botella. ¿Y cómo Claro, haces sí. cuando frizás algo? Porque las uso para Las de frizar. plástico. Bueno, a ver, ahí podés recurrir quizás a otros plásticos más duraderos que Como son aptos un para tupper. freezer, pero no son descartables. Claro, claro, Siguen sí. siendo plásticos, finalmente algún día serán un residuo, pero no es lo mismo que una máquina interminable de largar bolsitas en Claro, la claro. verdulería o en lo que sea. Es que la culpa no es del pobre plástico tampoco. El plástico es un material espectacular. Es un gran invento. Es que todo es es un de gran plástico. invento. Es Claro. barato, fundamentalmente es barato. Y muy Claro. barato. Es barato. Che, nos llega una pregunta, así que voy a hacer esta vinculación así como... Sí.
A ver. Medio que el plástico tiene su origen así muy matriz en el petróleo. Sí. Entonces la pregunta que nos llega es si ustedes tienen alguna opinión respecto del desarrollo de la explotación hidrocarburífera offshore. Y después preguntan quién lo financia eso, pero esa pregunta no es para ustedes, entiendo, pero capaz está bueno poder pensarlo solo en términos generales, casi como ciudadanos y ciudadanas, porque no era la cuestión puntual de la entrevista, digo, pero que estamos pronto a que se inicie una inversión de $700 millones aquí en la cuenca marina austral, de las que ya existen, otra más, y si tienen alguna opinión al respecto. Es para sacar gas. Para sacar gas. Esta es para sacar gas, la que van a invertir. Y lo que pregunta el oyente, que no sé quién es si tienen alguna opinión respecto de las offshore, o sea, de las plataformas offshore que intenta la Argentina que se instalen en el mar argentino. Y hay distintas cuestiones ahí, ¿no? Pero, bueno, una es que también la podemos hablar otro día respecto a las cosas ambientales que han ido mejorando. Es que obviamente genera un impacto y va a generar un impacto y es una continuidad de un modelo que evidentemente para muchos es inviable a largo plazo, pero que a corto plazo quizás nos pueda ayudar. En el caso de Argentina, que estamos necesitando dólares urgentemente. Económicamente. A menos que Económicamente, claro, a menos que dolaricemos, en cuyo caso no vamos a tener problema porque vamos a pasar a cobrar en dólares. Eso dice Javier. Yo no le creería tanto. Nadie dijo cuántos. Bueno, no importa, $1, pero es tuyo. Claro. Para ponerlo abajo del plato, lo índigo. En relación a la cantidad de explotaciones de ese tipo que están habiendo hoy en día, es cierto que hay mucho que han ido mejorando la cantidad de impacto respecto al total de explotaciones que hay. El impacto relativo de cada una de esas explotaciones es menor al que era hace 30 años. Eso a partir de la mejora de la tecnología. Claro, y que tecnología, la cantidad de accidentes que ocurren es menor, es cierto que es menor, pero también es cierto que depende de cada país cómo controla a las empresas que explotan eso. Y en el caso de Argentina, los antecedentes no son buenos. Y obviamente que no mejora el impacto en términos absolutos, porque obviamente hay más cantidad de explotaciones que antes. Entonces eso a largo plazo, por lo menos para mí, no termina siendo viable. Sí, las exploraciones previas también suelen ser muy nocivas, sobre todo para los mamíferos marinos. Sí, las de ondas, las ¿no? sísmicas. Las sísmicas. Sí, esas son todavía no estamos en la etapa de explotación del recurso, sino que lo están buscando y eso sí, realmente para los Pero el de acá no, el de acá ya es para explotación. Sí, ese ya está. El de Mar del Plata, lo que se frenó es con exploración, claro, que tiene que ver con esas ondas, como que tiran ondas al fondo del mar, digamos, ¿no? Sí. Bueno, a mí también me mandan una pregunta. A ver. Les surge una duda con las tablas que usamos para picar cuando cocinamos y son de plástico también. Se responde sola. Le estás dando con un filo permanentemente a un plástico, después le estás pasando una esponja que también desprende plástico, la esponja que usamos para lavar. Sí, eso es una fuente hermosa de microplásticos. Mirá. Sí. De madera. Claro. Sí. De madera. De madera y también la seguida por las bacterias. Bueno, claro, porque después los que usan de plástico te dicen, no, es mejor la de plástico porque la de madera, las micro no sé qué. Bueno, tenés que hacer asado después. Claro. Che, hijo. Metal. Es cierto que los microorganismos sí son compostables. Metal mejor. Sí. Si vamos a decir, bueno, este no por el ambiente, este no por la salud, metal. Claro. Bueno, los microorganismos sí son compostables. Son compostantes, diría yo. ¿Y qué sería el ¿Te autocompostas? Claro. Te vas a tener que autocompostar en cualquier momento, no te queda otro. Es difícil. Sí, yo entiendo que hay toda una dinámica de consumo, más allá del ultraconsumo en el que vivimos, digo, hay una metodología de que, por ejemplo, lo que hablábamos de la extracción de gas, es decir, el 60%, para no irnos a otros países, el 60% de la matriz productiva argentina, es decir, las fábricas, las empresas, lo que hace que la economía se mueva, necesita energía y esa energía se produce a base de gas. Entonces, cambiar eso de un día para el otro, a mí me resulta absolutamente imposible. No sé, yo hace 2 años que estoy diciendo que voy a pintar mi casa. Pero también es cierto que a nadie le interesa, ese soy yo, ¿no? Pero claro, también después está el otro, es bueno, qué guita, qué inversión y qué capital humano, social y todo pones para finalmente hacer esa transición. Entiendo que con lo del uso de los plásticos pasa algo similar.
Ahora, también entiendo que no es imposible. Yo recuerdo, con todo el respeto del mundo, lo hizo un radical, no es que lo hizo el Che Guevara. Plantearon una ordenanza, dijeron, che, se acabó el uso de bolsas plásticas en los supermercados, las de cuando te llevas la mercadería, no la de las frutas y verduras, y no la de las carnicerías, y vas a empezar a usar de tela. No, pero y hay un proceso de, no sé, 6 meses, que yo no sé cuánto tiempo no fue tan grave. No fue tan grave. No, y la gente lo adoptó rápidamente, o sea, no te quedó otra. De hecho, encima después te sacaron las cajas de cartón también, así que si te las olvidabas, para gatillar una nueva. Claro. Ahora, a mi gusto, para mí tiene un poco de sabor a poco en el sentido de que me parece demasiado paulatino. Yo creo que la gente aquí en Ushuaia está como en condiciones de hacerlo más rápido. ¿A qué voy? A la cuestión de la separación de residuos en origen, que va a empezar a regir dentro de un mes o 2 en 2 barrios de la ciudad. Y pasa que ahí gira en torno a lo económico. Porque y la capacidad del municipio de gestionar todo ese recurso. Pero me parece que hay cosas que se pueden cambiar. Lo de las bolsas para las verduras, yo no lo hago, pero porque soy un boludo. Sí, pero podría hacerse con el mismo sentido que la otra bolsa. O sea, además es práctico. O sea, llevar la bolsa de lino dentro de la bolsa de... Claro. Reutilizable. Igual hay una cosa para señalar, y es que las bolsas que usamos en el súper siguen siendo sintéticas. Son reutilizables, pero siguen siendo sintéticas. Si también me las encuentro en la isla. Claro, o sea, porque no son indestructibles. De hecho, algunas suelen ser bastante malas. Y siguen siendo sintéticas. Y nadie, no conozco a nadie, no lo hago yo y no conozco a nadie que lo haga, dice, se me descosió la tirita de la bolsa del súper, la voy a arreglar, a la basura y venga otra. Y es una bolsa tan sintética como las que nos daban por eso hay un tema como cultural que hay que cambiar y que es problemático. Para mí tiene que ver con la invisibilidad de la consecuencia, porque yo tiro la bolsita a la basura y yo ya terminé ahí terminó el problema para mí. Yo no sé qué pasa después. Y lo hice bien, porque la tiré a la basura. Claro, no soy una irresponsable, porque no la dejé tirada en la calle. Yo hice lo que me dijeron. O sea, claro. Y yo ni me pongo a pensar si esa bolsa que va a buscar el recolector después la rompe un perro o una gaviota o lo que sea, y todo lo que yo tiré se libera y termina en el nido de un cormorán o en el estómago de un pingüino. No me pongo a pensarlo, es invisible. Y por otro lado, el hábito, la costumbre. El plástico es muy nuevo, pero nos hemos adaptado al plástico a una velocidad sin precedentes. Entonces ahora todo depende del plástico. Todo. Hacer el ejercicio, se lo propongo a cualquier persona que esté escuchando, que tenga ganas de hacerlo. Te parás en la góndola que quieras del supermercado, la que quieras, y mirás, y es todo plástico. Todo, absolutamente todo. No hay otro tipo de envase. Es muy raro encontrar una botella de vidrio, rarísimo. Todo, los envases del fiambre, de la leche, de las golosinas, de la sopa instantánea, de lo que sea, todo es plástico. Claro. Pero hay muchas que sí se pueden reducir. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en la heladería voy con un tupper. Voy con el tupper. Es muy bueno. ¿Por qué no? Es más, en algunos lugares hasta te cobran un poco menos o te ponen helado de más. Se las dejo picando. Me encantó. A mí, en una ocasión, en una heladería que no voy a nombrar porque no nos han pagado pauta. Pero decís después. Pero se las paso después. Sí, igual ayer fui y no pasó lo mismo. Ahí depende de quién está. Pero fui con el tupper, entró 1,3 kilos de helado. Tomá. Lo vio el heladero, no es que me hice la pava ni nada. Y me cobraron 1 kilo. Y otra vez en otra heladería me dijeron, bueno, te hacemos un descuento, que en resumidas cuentas es lo mismo. Claro, porque les gustó el llevar el tupper. Pero es que a la empresa le cuesta plata también el envase. Sí, por supuesto. Claro. Y no hay cosa menos reciclable en el mundo que el telgopor. No, eso es impresionante. Obvio, es mucho más cómodo. Si son las 12 de la noche, estoy viendo una peli y se me antojó helado, ¿qué hago? Delivery. Y no me van a traer en un tupper, me van a traer en un envase del recipiente. A Narda Lépez no le gusta. Claro. Pobre Narda. Entonces, también redunda en la comodidad, lo descartable. ¿No? Sí, es más cómodo desde mi casa pedir delivery, que me traigan el telgopor, yo lo tiro a la basura y después, ¿qué pasa con ese envase de telgopor? Ni sé ni me importa. Por eso digo que es como lo que hay que cambiar es la forma en la que consumimos. Sí. No solamente la cantidad, ¿sí? Que tiene que ver también con la forma, pero digo, la cantidad es una cosa y la otra es que yo puedo consumir mucho helado, pero podría hacerlo sin la comodidad de tener que llamar al delivery que me trae el coso de telgopor, sino que soy más previsible y paso por la heladería con el tupper. Aparte sigo consumiendo mucho helado, mi colesterol, lo que vos quieras, está para atrás, pero no hay telgopor dando vuelta a partir de ese helado que vos consumís. Sí, cuando rascás el fondo del coso de telgopor, aparte te comés los pedazos. Te lo tragás vos mismo. Si no granizado de chocolate blanco. Claro. Ese es más cero. O sea, porque nunca, claro.
Si ¿Esto no, blanco que está acá, qué será? ¿Chocolate o telgopor? se siente gomosito. Claro. Eso, bueno, si uno no lo hace por el medio ambiente, porque es invisible, lo que sea, lo tiene que hacer por uno mismo. Nadie quiere comer telgopor. No está en nuestra dieta, no deberíamos. Claro. No deberíamos realmente. Claro. Antonella, muchas gracias. Gracias a ustedes por Nos el diste un espacio. panorama desolador, pero bueno, por suerte es fin de semana largo, así que lo vamos a compensar Sí, es pidiendo verdad. helado. Les traigo desesperanza. Antonella Albizzi estuvo aquí con nosotros, licenciada en Biología, egresada de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y becaria del CONICET, está trabajando con microplásticos aquí en nuestra provincia. Gracias, Ulises. Gracias a ustedes, gracias Santo. Y ya está.